El foro de la academia en las decisiones de Novoa. Pongamos en contexto el tema. El 7 de enero del 2025, varios profesionales del derecho y de las ciencias políticas en Ecuador expresaron su preocupación por decisiones del presidente Daniel Noboa en el contexto electoral que afectan el Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático. Una verdad inocultable es la siguiente. En Ecuador se juzga desde los medios de comunicación por mensajes en redes sociales o plataformas de entrevistas o de cientos de troles pagados por la oposición o por el gobierno de turno que deforman la realidad. En estos trolls está, por ejemplo, Boscan, Alondra Santiago, los periodistas de varias radios, revistas especializadas, entre comillas, etc. En especial de la televisión tradicional. Esta afirmación no lo digo yo, lo dice la agencia internacional de noticias Reuters. Los noticieros y los periodistas no son confiables. Debe haber honrosas excepciones, como en toda actividad humana o profesión, pero es nuestra triste realidad. No existe un día en que no amanezcamos con un escándalo montado o verdadero, que siendo de manejo jurídico lo hacen político y nos tienen entretenidos como bobos, interpretando los criterios discrecionales de los analistas y supuestos constitucionalistas. Muchos de ellos ni siquiera saben diferenciar entre libertad de expresión, libertad de pensamiento con opinión de la gente común y deforman la realidad, haciendo de paso un negocio lucrativo. La opinión, como lo hago yo desde siempre sin sesgos políticos, es mi criterio o punto de vista acerca de un suceso, de algo o de alguien, y trato de ser formador de opinión pública, aunque mi voz no tenga eco. Es decir, no debemos confundir opinión con información de la realidad. Lo importante es diferenciar los datos reales, objetivos, con las calificaciones subjetivas, información maquillada, desconceptualizada, de encuestas de intención y voto o de los famosos montajes de chats, los influjos psíquicos que se utilizan hasta para meter la mano en la justicia ecuatoriana. Mientras la opinión manifestada desde su subjetividad nos da la idea de quién la expresa, si tiene antecedentes y se extrae la información de la realidad o es una simple opinión sesgada basada en suposiciones. Con esta introducción necesaria, analicemos uno de tantos comunicados u opiniones de un grupo de respetados personajes de la academia y del derecho en la novela conspirativa entre los sucesos de los últimos meses del binomio Noboa-Abad. 1. Obligatoriedad de pedir licencia de autoridades de elección popular que participan para el mismo cargo que están ocupando. Antes de empezar el análisis punto por punto del comunicado de juristas y académicos del Foro Democrático, hay que precisar ciertos principios para todos los ecuatorianos, incluyendo a la Corte Constitucional, que de vez en cuando emite fallos no exentos del germen político. 1. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 2. La misma Carta Suprema en su artículo 66 dice: se reconoce y garantizará a las personas. 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia para actuar en bien o en mal. En lo de fondo y en este primer punto, lo polémico está cuando le meten en el tema de la discusión
si la sentencia de la Corte Constitucional del 2010 es de cumplimiento obligatorio para todos los casos o solo por la muerte cruzada. Y es evidente que la Corte en esa época no le pidieron que dictaminara sobre las licencias. Y se podría afirmar que en la Constitución existe un vacío constitucional, nada se dice sobre las licencias. Pero para eso están las leyes, y a partir de la reforma del artículo 93 del Código de la Democracia en vigencia desde el 2020, se obliga a pedir licencia a quienes van a optar por el mismo cargo de reelección popular para poder participar en campaña y de alguna forma tratar de garantizar la igualdad de condiciones entre candidatos. No interpreten discrecionalmente, no tienen facultad de jueces o de Corte Constitucional. Cuando la ley es clara, ni siquiera la Corte puede cambiar el espíritu de la norma. Es decir, antes del 2020 no era obligatorio pedir licencia. Después del 2020 es obligación de pedir licencia por un día o por 100 días. No se masturben mentalmente con sesgos discrecionales de trolls. 2. La designación de una vicepresidenta viola lo estipulado en la Carta Magna, según la cual, ante la ausencia temporal del mandatario, debe asumir la titular del cargo, Verónica Abad. La sucesión constitucional no es capricho o cuestión de antipatía entre gobernantes. La norma es más clara que el agua y está en la Constitución de la República. Y nos guste o no nos guste, la solicitud de Noboa de pedir por 3 días licencia sin justificar la fuerza mayor o las causales de la Constitución puede ser objeto de juicio político. Lo cierto es que para un juicio político de esta naturaleza no les dan los tiempos, porque cuando la Corte, la Asamblea o el Tribunal Contencioso Electoral dictaminen o se laven las manos, ya tendremos el mismo presidente u otro igual o peor de ilegítimo. ¿Qué sanciones podría acarrear el no pedir licencia y seguir con las funciones de presidente candidato? Si Noboa vulnera las normas, sea por omisión o viveza, constituye una infracción electoral grave, es decir, por actos de campaña sin licencia. Las sanciones son la destitución, la suspensión de derechos políticos e incluso juicios por peculado si utiliza fondos públicos. 3. ¿Cuál es el papel de los organismos de control electoral? En este tema coincido plenamente con el comunicado del Foro Democrático, entre comillas. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría y la Corte Constitucional deben actuar con celeridad para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger la institucionalidad semidemocrática que aún nos queda. 4. La opinión del ministro de Gobierno José de la Gasca, que afirma que en ninguno de los casos el presidente ha violado ni la ley ni la Constitución, es muy respetable, pero yo le recuerdo que Roma no se construyó en un día. El cambio del país es un proceso de errores y rectificaciones. Muchas gracias, ecuatorianos. Soy Manuel Pozo Zumarra.